radio. Siempre será mejor estar presencial allí y realizar las entrevistas en la misma cabina, ¿no? Así que yo ya quiero dar la bienvenida a nuestro buen amigo, el doctor José Figueredo. Él es médico cirujano, especialista en traumatología y ortopedia. Así que, mi querido José, qué gusto. Muchísimas gracias por aceptar este conversatorio. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ítalo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Para mí, bueno, es un gusto estar en tu programa. Gracias de corazón. A ti. Muchas gracias. Estamos entonces listos para empezar el espacio. Hoy el tema que nos compete hablar es sobre las lesiones de columna vertebral con el doctor José Figueredo, como ya saludamos con él. Antes de empezar, yo quiero mencionar, leer un mensaje que nos llegó de nuestra querida oyente y que tal vez tiene que ver de paso porque estábamos hablando, mi querido José, sobre la imprudencia de muchos peatones al momento de atravesar una vía, al momento de cruzar una avenida. Yo me refería a que hay pasos peatonales y el ser humano, las personas, no los usamos. No usamos, preferimos exponernos muchas veces al peligro y hablábamos sobre los atropellamientos, ¿no? De los vehículos a las personas y que muchos de ellos tienen desenlaces fatales. Y sobre eso nos mencionaba nuestra amiga oyente que estamos en indefensión, dice, sobre algunas víctimas y sobre la irresponsabilidad de muchos conductores. Muchos accidentes han habido también con ciclistas, ¿no? Se dice que 1,5 metros, 2 metros debería el vehículo dejar cuando va a rebasar un ciclista. Sin embargo, algunos les van casi peinando allí a los ciclistas, ¿no? O a los motociclistas. Entonces, debemos ser muy responsables cuando vamos nosotros conduciendo un vehículo. Y también no es menos cierto lo que nos dice nuestra amiga Wendy, que también hay un importante porcentaje de personas que no pueden hacer uso de las escaleras, no pueden subir, ¿no? Muchos de ellos son adultos mayores que tienen dificultad para atravesar o para subir estas escaleras que son bastante pronunciadas en los pasos a desniveles, ¿no? Entonces, no es menos cierto ese dato que nos escriben nuestros amigos oyentes. Bien, con ese pequeño comentario, reitero que nos vamos a referir hoy sobre las lesiones de columna vertebral. ¿Quién no ha tenido en algún momento algún dolor a nivel de columna, ¿no? Que lo imposibilita. Yo tuve una persona muy cercana que literalmente le imposibilitaba de realizar actividad, de trabajar. Prefería quedarse allí reposando literalmente acostado porque el dolor era bastante intenso. Esto ya hace algunos años atrás, porque si hubiera sido hace poco ya lo hubiera mandado allá donde el doctor José Figueredo para que lo atienda, ¿no? Quisiera que, José, empecemos hablando un poquito de la anatomía, ¿no? La estructura misma de la columna vertebral. Bien, Ítalo, bueno, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, en la parte peatonal, ¿ok? Lo que hablabas al inicio, todo lo que sea accidente en auto, en moto, en ciclismo, o personas que estén caminando por la calle y sean atropellados, ya se considera hechos viales o accidentes automovilísticos. Y según la Organización Mundial de la Salud, dice que que tiene el mayor porcentaje de afectación a nivel de columna, aproximadamente un 48%. Alto, ¿no? ¿Ok? Altísimo en comparación de otras causas. ¿Okay? El traumatismo por hecho vial o accidente automovilístico en un 48%. Bueno, hablemos entonces de la parte anatómica como inicio. Aquí tengo un demo anatómico de columna vertebral. ¿Okay? La columna vertebral está conformada
principalmente por huesos, ¿ok? También tiene estructuras vasculonerviosas, tienes discos intervertebrales, es decir, en el medio de cada vértebra hay discos. Tenemos en la parte posterior estructuras óseas, paquete nervioso o raíces nerviosas, ¿ok? Y bueno, dependiendo de la localización o la región anatómica de la columna, las vértebras se van caracterizando por formas. Se dice que la parte superior es la columna cervical, ¿ok? La columna cervical se subdivide en columna cervical superior y columna cervical inferior. La columna cervical superior es C1 y C2 solamente. C1 también es llamado atlas, ¿ok? Es una vértebra súper aplanada, tiene dos carillas o dos masas articulares que sostienen la base del cráneo. La C2 también es llamada axis, tiene un dientecito, ¿ok? También llamada apófisis odontoide, es donde se articula la base del cráneo y el atlas, que es la C1, y es lo que permite el movimiento de rotación de la cabeza. Desde la C3, C4, C5, C6 y C7 es la columna cervical inferior. Pasamos al segmento desde la T1 a la T12, es decir, son 12 vértebras torácicas o dorsales, tiene pasajes neuronales muy amplios donde la compresión nerviosa es muy poca, por eso es que hay pocas personas que tienen dolor por compresión a nivel de la dorsal, y aparte de eso, en la apófisis transversa se inserta la caja torácica y esto hace que tenga menos movilidad. Recuerda que las vértebras más móviles son las que son más lesionadas, en este caso las cervicales y las lumbares. Pasamos a la región lumbar, ¿ok? Aunque los pasajes neuronales también son amplios porque son las vértebras más anchas, reciben toda la carga axial y la parte biomecánica, pero por recibir toda la carga axial y la parte biomecánica y la mayor movilidad son las más afectadas, ¿ok? La parte sacra es la fusión de 5 vértebras en forma triangular, siendo el vértice inferior, y está la parte del coxis, es decir, 7 cervical, 12 torácicas, 5 lumbar, 5 fusionadas del sacro y 3 del coxis. Hay literaturas que dicen 2 y otras que dicen 3 a nivel coxígeo. Eso a nivel anatómico, es decir, la columna va desde la base del cráneo hasta la unión con la pelvis. ¿Okay? También a nivel anatómico tenemos importante la parte del disco. El disco está conformado por 80% de agua. Dentro del disco está un anillo fibroso formado por fibras de colágeno. Y dentro, por eso es importante en los tratamientos, añadir el colágeno inyectado. Y dentro está el núcleo pulposo, que es el que cuando hay hernia protruye y toca la raíz del nervio. Por eso es importante conocer la parte anatómica de la columna vertebral. Claro que sí, gracias por esa pequeña clase de cómo estamos nosotros formados en nuestra parte, en lo que se refiere justamente a columna. Ahora, en base a a tu experiencia, ¿qué tipo de lesiones son las más recurrentes? Personas que llegan a consulta, ¿con qué tipo de problema, mi querido José? Bien, hay muchas lesiones a nivel de columna vertebral. Es un tema demasiado amplio, vamos a tratar las más comunes. Hay personas que vienen con dolor en la cervical o Ujú. cervicalgia, adormecimiento de las manos, afectación a nivel de la dorsal o torácica, personas que tienen tejido mamario abundante, que están lactando y tienen mala postura, o personas que tienen dolor a nivel lumbar o en la zona baja de la columna vertebral y se ven afectados por el trabajo a nivel biomecánico, alzan mucho peso, movimientos repetitivos que hacen que se vaya desgastando esta región anatómica. ¿Okay? Si hablamos de lesiones de columna vertebral, podemos decir que se pueden subdividir en lesiones de médula espinal, en lesión de vértebra y en lesiones de cola de caballo. A nivel de lesión de médula espinal,
según la Organización Mundial de la Salud, dice que en un año 12.000 personas pueden tener lesiones a nivel medular, siendo la principal causa accidentes automovilísticos en un 48%, que es lo que estábamos hablando al inicio, lesiones deportivas un 10%, agresiones 12% y actividades laborales. ¿Okay? Si hablamos de lesiones, también está asociado personas adultas mayores por lesiones degenerativas o estar asociado con problemas de osteoporosis. Según la Organización Mundial de la Salud, dicen que el 80% de los pacientes son personas varones. ¿Okay? Y eso es importante que se sepa. Si hablamos de las vértebras, lesiones vertebrales pueden ser lesiones estables o inestables. Pueden haber fracturas a nivel de cuerpo, a nivel de pedículo, a nivel de las láminas de la columna vertebral. Pueden, si es una lesión a nivel inestable que comprenda la parte de la vértebra, pueden estar asociados con compromisos neuronales o a nivel de la función neurológica. Y si hablamos de las lesiones de cola de caballo, son aquellas lesiones que son en la parte baja, más abajo de la lumbar 1 o de la L1, que nosotros a nivel médico lo decimos. Por debajo de la L1 ya se forma el cono medular y ya se puede decir que hay afectaciones de la cola de caballo. Perfecto. Si usted quiere hacer alguna pregunta, por favor, yo le dejo el número telefónico y ruego que lo haga de preferencia a través de texto. 099-340-4661. 099-340-4661 es el número de WhatsApp a través del cual usted puede hacer su pregunta si tiene alguna inquietud. Ahora las causas, porque habrá muchos que debido a su edad, ¿no? Comienza ya a tener quizá desgaste por el pasar de los años, el tema del trabajo en algunas personas quizá puede ser también una causa para que haya este tipo de lesiones, entre las que tú más podrías mencionarla o de acuerdo a lo que tú has visto, ¿qué es lo que genera estas lesiones a nivel de columna, doctor? Bueno, la principal son lesiones musculares por rigidez a nivel de los paravertebrales. Es la principal causa del dolor a nivel de columna. También por compresión. La segunda a nivel de lesiones de columna es lesión del ciático, también llamada ciatalgia. Recordemos que el ciático nace del plexo lumbar, se dirige posterior inferior a nivel detrás del músculo piriforme, y cuando hay compresión del ciático hay adormecimiento de las piernas, hay dolor tipo punza a nivel de miembros inferiores. Otra de las causas principales es tumoraciones, accesos o hematomas posterior a traumatismo, y una que no es menos importante y es una de las causas más frecuentes a nivel de traumatología y a nivel de neurocirugía, son personas que tienen abombamiento del disco y hernias de disco. Hay hernias que son extruidas, que ya se hablaría de una hernia quirúrgica, pero no todas las hernias son quirúrgicas. Hay que decirle al paciente de que, bueno, tengo una hernia de disco, pero puedo tratarla con tratamientos especiales, pero no toda hernia es quirúrgica y eso es importante que se sepa. Perfecto. Gracias a las personas que nos están mirando a través de Facebook, las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando y mirando en Facebook, nos ayudaría mucho si usted le da un compartir a este conversatorio. ¿Cuáles son esos signos, ¿no? Aquellos síntomas. Me imagino que el más importante es el dolor, mi querido José. Correcto. El principal síntoma es el dolor. ¿Okay? Ese es el principal síntoma a nivel de lesión de columna. Se dice que el signo fundamental es la localización del daño
a nivel de la médula o a nivel de la vértebra, y esto conlleva una serie de sintomatologías del paciente. Se dice que si existe una lesión, ¿ok?, superior a la lesión, se conserva la función neurológica, y inferior a la lesión ya se ve comprometido la parte neurológica. Entonces, si hay una afectación a nivel medular, a nivel de columna torácica o lumbar, L1, T12, automáticamente la función neurológica inferior a donde está la lesión se va a ver afectada. No pueden mover las piernas, pueden tener adormecimientos, pueden tener parestesia o adormecimiento, sensación de hormigueo, presentan dolor, los reflejos osteotendinosos se van a ver afectados, la fuerza muscular se va a ver afectado, la función autónoma ya puede encajar la parte vesical, no pueden orinar, imposibilidad para la erección, infunción eréctil, pérdida de la sudoración, entre muchísimas otras consecuencias que pueden presentar aquellos pacientes que tienen lesiones a nivel medular. Perfecto. Nos preguntan, mi querido José, y gracias a las personas que nos comienzan a escribir, la anestesia que les ponen a las mujeres cuando van a dar a luz, ¿no? ¿Tendría esta anestesia un efecto a futuro? No, para nada, no tiene ninguna correlación con la parte de la función motora y sensitiva. ¿Ok? Sí puede presentar algo localizado, un dolor temporal, pero no es algo permanente con el tiempo. Correcto. He sabido también que para personas que han sido diagnosticadas con enfermedad relacionada a los huesos, he sabido, y aquí tú ruego que nos expliques un poquito, les extraen líquido de la columna vertebral. Aquello es un procedimiento, me imagino, que basado en evidencia que se debe realizarlo para tener muestra de algo, mi querido José. Explícanos, por favor. Sí, bueno, existen pruebas para tratar diferentes patologías a nivel medular. Una de ellas es por aspiración del líquido cefalorraquídeo. Se estudia a nivel histoquímico para ver si se trata de patologías a nivel neurológicas, en este caso problemas a nivel de la parte de la mielina, entre otras causas, ¿ok? No, eso lo debe hacer un especialista, ¿ok? Eso no lo puede hacer cualquier persona, y son procedimientos invasivos que generalmente se utiliza y se realiza en un área de quirófano, un área aséptica. Si tiene algún hematoma, algún acceso en la cual se pueda drenar, se puede hacer en un consultorio previa asepsia y antisepsia. Pero por lo menos si hay una hernia de disco, que hay una protrusión del disco, ya se hablaría de un tratamiento quirúrgico. Si la hernia está extruida, se tiene que hacer la resección para descomprimir la parte del nervio. Y si ya se trata de un aplastamiento a nivel de disco y a nivel vertebral, ya se pueden utilizar barras de titanio para conservar el espacio intervertebral, y ya se utilizarían barras y tornillos de titanio. Perfecto. Estamos conversando con el doctor José Figueredo. Si alguno de nuestros amigos quiere eh, hacer una cita, yo les voy a dejar el número telefónico de el doctor 096-112-6278. Me confirma, mi querido José, si ese es el número para las personas que quieran hacer una cita. Correcto, 096 11 26 27 8. Para aquellas personas que nos están escuchando, estamos localizados aquí en la ciudad de Quito. Aquellas personas que nos escuchan y me escriban de que escucharon el conversatorio con Ítalo, tienen la consulta totalmente gratuita con temas a nivel de la columna vertebral. Allí tienen un regalito. Gracias, mi querido José, por esa deferencia. Las personas que quieran tener una consulta, el doctor estará gustoso de atenderles. ¿Cómo se diagnostican
este tipo de lesiones, mi querido José? Bien, disculpa, no te escuché, se silenció en este momento. Correcto. Hubo... Estaba mencionando sobre el diagnóstico Ok. de este tipo de lesiones. Bien, el diagnóstico es por examen físico a nivel semiológico. Se puede utilizar puño-percusión, se puede utilizar exámenes de fuerza muscular, mediciones a nivel de columna vertebral. Recordemos que existen malformaciones a nivel congénito como deformidades como escoliosis, lordosis, cifosis, y eso se puede determinar a nivel del examen físico. Recordemos que la escoliosis es una deformidad de la columna en forma de S, donde el vértice de la angulación es hacia la derecha o hacia la izquierda o medial y lateral. La lordosis, el eje de la angulación de la deformidad es anterior, muy común en personas embarazadas, donde hay una afectación a nivel de columna lumbar, y la cifosis es al contrario, donde la angulación del vértice es hacia la parte posterior. ¿Okay? También se pueden utilizar estudios imagenológicos complementarios como los rayos X, que es un estudio inespecífico, pero nos puede orientar en la parte ósea. Existe la tomografía axial computarizada para ver con más detalle la parte, si hay algún tipo de fractura a nivel del cuerpo vertebral o a nivel del pedículo o a nivel de las apófisis. Y el estudio más específico es la resonancia magnética nuclear. Se puede agregar algún estudio complementario como la electromiografía cuando se sospecha alguna compresión a nivel del nervio, como es el caso de las personas que tienen hernias a nivel de la cervical y que hay compresión a nivel de algún tipo de nervio que afecte la parte de la extremidad superior. Es muy común en los profesores, ¿okay? Que escriben en la pizarra y se ven afectados a nivel de la columna cervical, y en la columna lumbar aquellas personas que tienen compromiso del ciático principalmente y del ciático popliteo externo a nivel inferolateral o inferohepatelo-lateral de las rodillas. Perfecto. Háblanos sobre el tipo de tratamientos, ¿no? Porque las personas cuando tienen este tipo de problema, ¿no? Quieren una cura, ¿no? O que el dolor desaparezca y desaparezca enseguida, porque eso los mantiene, como les decíamos, como yo decía en algún momento, los mantiene prácticamente en reposo. Conozco a varias personas que tienen este tipo de problemas y dice que es un dolor intenso, mi querido José. No he tenido esa experiencia, pero las personas que han tenido, personas cercanas, amigos y familiares, dicen que es un dolor que prácticamente les imposibilita. Sí, correcto, Ítalo. Sí, bueno, Ítalo, antes de hablar del tratamiento, quiero decirle a todas aquellas personas que nos escuchan, ya Ujú. me están llamando y me están escribiendo a nivel de WhatsApp. Quiero decirles que, bueno, les contesto en unos minutos. Yo soy la persona que le va directamente a contestar, pero sí quisiera decirles que no me llamen ahorita en este momento, porque, bueno, estamos en sintonía Correcto. en vivo. A nivel de tratamiento, si se trata de la parte muscular, se pueden utilizar analgésicos antiinflamatorios vía oral, se pueden utilizar la parte terapéutica con masajes descontracturantes, y después del masaje se pueden aplicar analgésicos antiinflamatorios tópicos, y pueden utilizarse también parches. Si la persona no tiene ningún tipo de complicación o ningún tipo de patología a nivel de columna o que no sepa, o personas jóvenes que no tienen ningún tipo de desgaste asociado a nivel de los huesos, de las vértebras, se puede recomendar también la parte de quiropraxia con compresión y distracción. También rehabilitación con medicina física y rehabilitación. Si se trata de algún traumatismo directo, lo principal es inmovilizar al paciente en la cervical con un collarín, ¿ok? También se Ujú. puede improvisar si estás en la calle y ves un accidente automovilístico, el paciente está en el pavimento, se puede inmovilizar la cervical con una gorra, con la visera de una gorra,
con un cartón, pero lo principal es inmovilizar la parte cervical y trasladar al paciente en una camilla de madera totalmente rígida y debe recibir una atención médica inmediata para realizar estudios imagenológicos y llegar a un diagnóstico adecuado e individualizar el tratamiento. Ahora, si se trata de una persona que tiene una hernia discal o un abombamiento, generalmente no indico quiropraxia o no indico compresión y distracción porque puede complicar el cuadro clínico, y lo que sí indico de entrada es la ozonoterapia. La ozonoterapia es un tratamiento que se infiltra a nivel de columna, a nivel paravertebral, no tiene que ser exactamente intradiscal. Se puede hacer en un consultorio médico con todas las medidas de asepsia y antisepsia, y obviamente debe hacerlo un especialista en traumatología y ortopedia o en su defecto un neurocirujano, que es un tratamiento, es un gas que se infiltra. Se dice que una molécula de ozono presenta 3 átomos de oxígeno, es noble, no tiene contraindicaciones ni efecto adverso. Lo que hace el gas es, como recordemos que el disco está compuesto por 80% de agua, ¿ok? Y el anillo fibroso se va rompiendo las fibras de colágeno y el disco protruye, toca la raíz nerviosa, y es lo que produce el dolor, ¿ok? Entonces tenemos la protrusión del disco, vemos aquí algo rojito que está protruyendo y está tocando la parte amarilla, que es la raíz del nervio. ¿Qué hace el ozono? El ozono es un deshidratador, él aleja la parte acuosa del disco, hace descompresión del nervio y mejora la sintomatología del paciente. En este caso es un tratamiento, lo pueden buscar en internet, es el tratamiento sin cirugía para hernias discales. ¿Qué es lo malo del ozono? Que es temporal, aproximadamente dura un año. ¿Qué es lo bueno del ozono? Lo bueno del ozono es que reincorpora a la actividad diaria al paciente y mejora la sintomatología del paciente. Eso lo realizo yo, el tratamiento con ozonoterapia, aquí en mi consultorio médico. También tenemos la terapia neural. Aquellos pacientes que tienen dolores localizados, se pueden utilizar anestésicos a nivel paravertebral para combatir el dolor localizado. Y bueno, la parte quirúrgica ya se trataría de personas con hernias extruidas, que se ve a nivel de resonancia magnética, que ya está comprimiendo el canal medular, y ya se tiene que sacar ese pedacito de hernia para descomprimir el nervio. O si se trata de un traumatismo por accidente de tránsito donde existan algún tipo de fractura, ya se hablaría de colocación de barras de titanio o tornillos para conservar la función de la columna vertebral. Importante, yo quisiera hacer hincapié a lo que José estabas mencionando, ¿no? Cuando existe una persona que ha sufrido algún accidente, he visto en algunos casos que las personas por bien hacerlo le toman de sus extremidades superiores y de las inferiores y lo levantan. Eso no se debe hacer, ¿no? No se debe hacer. La persona tiene que, al menos hasta que llegue a un centro especializado, al centro médico, debe ser transportada en alguna camilla, y también su cuello, ¿no? Su cabeza tiene que permanecer inmóvil. Eso para las personas que a lo mejor, me imagino que de buena fe, ¿no? Queriendo hacer el bien, pero no están actuando de la manera más adecuada. Vamos a responder algunas preguntas de nuestros amigos, mi querido José. Buenos días, mi querido Ítalo, excelente programa. Una consulta para el doctor. Si solo con ejercicio se puede quitar el dolor del nervio ciático o necesariamente es con algún tratamiento, y por qué se produce. Gracias. Ok, la ciatalgia o dolor del ciático se produce principalmente por compresión del nervio ciático. La sintomatología va desde la columna lumbar hacia abajo. Puede afectar cualquier trayecto de los miembros inferiores, incluyendo desde la región de glútea hasta la planta de los pies. La principal causa es por hernia discal, por abombamiento a nivel del disco, que abombamiento no es igual a hernia,
pero ya hay abombamiento del disco, es casi un disco herniario, pero ya está tocando la raíz del nervio ciático. Y una causa a nivel deportiva es los ejercicios mal realizados o mal monitoreados por algún entrenador físico, inflamación en este caso, del piramidal o el síndrome piramidal, o se dice que es la falsa ciatalgia, en la cual el ciático se comprime por la inflamación del piramidal, pero no se trata de un proceso de compresión. Entonces es importante que lo vea un traumatólogo para que determine si se trata de una ciatalgia o de un síndrome piramidal y se vea la causa del dolor del ciático. ¿Ok? Entonces, toda ciatalgia o todo dolor del nervio ciático no se cura con ibuprofeno, menos con paracetamol, menos con cualquier otro analgésico antiinflamatorio. Usted se puede tomar una caja completa de analgésico antiinflamatorio y no le va a curar el dolor del ciático. Ese dolor se dice que es un dolor neuropático y se trata con medicamentos para el dolor neuropático. Entonces, si se ataca el dolor con un analgésico adecuado, automáticamente el paciente va a tener una mejoría a nivel de los síntomas. Perfecto. Tenemos otra pregunta que nos hacen. Señor Ceballos, doctor Figueredo, un buen día y gracias por favor una consulta. Un ejercicio con movimiento repetitivo en la columna u hombro, ¿desgastan los discos o las articulaciones en general? Atentos, saludos. Katy, muchísimas gracias por escribir. Claro que sí, ejercicios por movimientos repetitivos desgastan la parte de la columna y la parte del disco. Existen actualmente ejercicios con pesas, peso muerto, CrossFit, personas que realizan ejercicio y no son orientadas por un entrenador certificado, automáticamente pueden presentar lesiones a nivel de columna. Recordemos la anatomía, que las más móviles son las cervicales y las lumbares. En el caso de hacer ejercicios mal realizados, pueden presentar problemas a nivel de columna lumbar y cualquier mala postura o un ejercicio mal realizado puede hacer protrusión a nivel del disco. Entonces es importante la educación del paciente y es importante que cuando hagan ejercicio sean con un entrenador certificado. Perfecto. Jenny Suárez, muchas gracias. Buen día. Dios les bendiga. Tengo 63 años y en la desintometría, el resultado en columna lumbar, osteopenia severa. ¿Es irreversible? Es la pregunta de nuestra amiga, mi querido José. Hola, gracias por escribirnos. El estudio para saber la densidad de hueso se llama densitometría ósea, que es importante para nosotros los traumatólogos porque conocemos si el hueso está duro o no está duro. ¿Qué quiere decir esto? Si hay riesgo de fracturas o no hay riesgo de fracturas, también nosotros operamos, colocamos tornillos, placa, alambre, y nosotros necesitamos un hueso que tenga una buena densidad. Si nosotros conseguimos un hueso de baja densidad, es como colocar un tornillo en una madera podrida, ¿ok? Y la cirugía va a quedar mal, así el traumatólogo haya estudiado en la NASA. Nosotros necesitamos una buena densidad. Entonces, es importante saber la densidad de hueso con la densitometría ósea. En este caso, hay parámetros que miden la parte distal del radio, la parte proximal del fémur y la parte inferior de la columna vertebral, que es en el caso de la persona que nos está escribiendo. Si ya hay osteopenia o osteoporosis, no es irreversible, ¿no? O sea, no se revierte. Recordemos que la parte evolutiva humana, todos nos vamos a desgastar, todos vamos a viejitos si Dios nos lo permite, pero la densidad ósea va variando. Entonces, esto puede verse afectado por la parte genética o por la parte de ejercicio por movimiento repetitivo. No es lo mismo un futbolista que realice movimientos de alto impacto o personas que alzan pesas, que sean físico-culturistas, una columna vertebral de un físico-culturista a una persona que no hace nada. Una persona que hace ejercicio con pesas, obviamente se va a desgastar mucho más rápido a nivel de los cuerpos y a nivel del disco vertebral. Eso lo sabemos, ¿ok?
a una persona que, bueno, que sea sedentaria, también se va a desgastar, pero no a la misma velocidad de la persona del fisicoculturismo. ¿Y qué hacer con esas personas que tal vez ya terminaron ya no están más en el deporte de alto rendimiento, que les exigía mucho? ¿Qué deberían ellos hacer? Porque me imagino que después de que, en el caso de los futbolistas, como usualmente se dicen, después de que cuelgan los botines, ¿qué, ¿cuál sería la recomendación para estas personas? O no precisamente aquella persona que estás formando parte de un deporte que les exige mucho, sino aquel ciudadano que por muchos años ha venido corriendo, ha venido haciendo pesas, yendo al gimnasio, que también puede entrar dentro de esas personas que van a sufrir un desgaste. ¿Qué deberían ellos hacer para tratar de alguna manera de que esa problemática no sea muy dura o con toda seguridad les va a traer problemas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería la sugerencia? ¿Qué deberían comer? ¿Qué pasos deberían seguir para que no sea tan difícil ese momento, mi querido José? Bueno, decirle a todas las personas que nos escuchan que todo tiene solución, ¿ok? Menos la muerte. Y se debe individualizar el tratamiento, se debe acudir a un especialista. Aquí en Ecuador, lo repito, es súper fácil saber si un médico es especialista o no. Con los dos apellidos puede verificar si tiene CENESID, ACES, CASES y Ministerio de Salud Pública. Es súper sencillo. Eh, Se debe educar al paciente en cuanto a la alimentación, abundante hidratación. Recordemos que las lesiones de columna, por lo menos en la columna lumbar, también están asociadas a la obesidad. ¿Okay? Si se va a realizar movimientos repetitivos, deben hacerlo con personal calificado, personal certificado. Uh -huh. Actualmente estamos en una época donde la parte virtual es muy común, entonces se deben optar por posturas adecuadas. El monitor debe estar alineado con la parte visual, ¿ok? La columna debe estar totalmente erguida. El uso del mouse o del ratón debe estar alineado, los codos deben estar alineados con los hombros. Entonces se debe optar por posturas adecuadas. eh, no se debe estar sentado más de 2 horas, se debe hacer break o periodos libres cada 2 horas. Y Pausas, bueno, ¿no? pausas cada 2 horas para evitar algún tipo de problemas a nivel muscular por malas posturas y obviamente acudir al especialista que sea certificado. Exacto. Nos dice, agradezco mucho la programación. Las personas que tenemos fibromialgia, la mayoría de profesionales en traumatología dicen que es por la enfermedad. ¿Puede haber alguna otra causa al intenso dolor? Muchas gracias a Wendy que nos escribe. Bien, la parte de la fibromialgia es muy complejo, se trata a nivel multifactorial. La fibromialgia existen dolores, hay puntos dolorosos específicos a nivel de columna, tanto cervical, dorsal y lumbar, que deben ser evaluados. El diagnóstico de la fibromialgia es algo al examen físico. No existe ningún estudio paraclínico, imagenológico, radiológico, resonancia que me diga algún diagnóstico del diagnóstico de fibromialgia, algo que me diga, mira, por lo menos en el proceso de reumatismo, en la artritis, existen exámenes de sangre como factor reumatoide y muchos exámenes de laboratorio que me dan una orientación al diagnóstico. En el caso de la fibromialgia, no. Entonces, si ya le diagnosticaron la fibromialgia, yo le aconsejo de que acuda a mi consulta para hacer una reevaluación y reconfirmar el diagnóstico, pero sí hay 12 puntos dolorosos que deben estar por lo menos 6 positivos para realizar un diagnóstico de fibromialgia y el tratamiento es multifactorial, ¿okay? Debe ser por un reumatólogo, por un traumatólogo, por un médico fisiatra o medicina física y rehabilitación, incluso hasta un psicólogo se puede incluir en el tratamiento de la fibromialgia.
Perfecto. Tenemos aquí Bolívar siempre muy atento a los diferentes temas. Buenos días para ustedes. Gracias por brindarnos este magnífico tema. Doctor Figueredo, para el descanso nocturno, ¿qué tipo de colchón es recomendable para conservar una columna vertebral saludable? Gracias, mi querido Bolívar. Yo pienso que muchísimas personas que nos escuchan se levantan después de dormir con dolor intenso a nivel lumbar, y tal vez es el caso de nuestro buen amigo que nos escribe. Mi querido José, ¿qué recomendación dirías? Bien, a nivel ortopédico, recuerda que la traumatología, yo soy traumatólogo ortopedista, entonces va relacionada con la parte traumatológica. A nivel de descanso, se recomienda un colchón ortopédico lo más rígido posible. Duro. A nivel de posiciones para dormir, se recomienda que el paciente que duerma boca arriba, sin almohada, que el paciente duerma de lado con una almohada pequeña que sea alineada con la columna vertebral. No puede dormir con una almohada tan pequeña porque no está alineada, o muy grande porque tampoco va a estar alineada con la columna vertebral, y debe tener un cojín en el medio de las piernas o una almohada abductora o que abra las piernas un poquito para que duerma de lado en posición fetal. Y boca abajo no se recomienda a nivel ortopédico. Pero ¿qué pasa? Hay dilemas en paper de investigación donde dicen que la posición normal o la recomendada para dormir pues no existe, ya que hay personas que duermen sentadas, hay personas que duermen semisentadas, hay personas que duermen con el brazo para atrás, ¿ok? Entonces, la mejor posición para dormir es la que opta cada persona. Pero a nivel de literatura, ya les dije las que se recomienda a nivel de especialidad, pero es un dilema que hay y que está todavía en investigación. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos ya entrando en los últimos minutos del programa. Me están solicitando el número telefónico del doctor Figueredo y con todo gusto yo se los paso aquí a las personas que nos están siguiendo. Ahí está. Les pasé a quienes nos están siguiendo en el Facebook, y la persona que nos está escuchando, 096 11 26 27 8. Ese es el número telefónico a través del cual usted puede conversar directamente o enviarle un mensaje, separar una cita con el doctor José Figueredo, que es médico cirujano especialista en traumatología y ortopedia. Les repito, me han dicho que siempre los números los digo muy rápido. Vamos allí en cámara lenta. 096 11 26 27 8. ¿Ok? Quítalo. Sí. Aquellas personas que nos escriben de Tulcán, Guayaquil o cualquier otra parte a nivel... Ok. ¿Sí me escuchas? Ahora sí, volviste Ahora con el sí. audio. Uh-huh. Perfecto. Todas aquellas personas que nos escuchan y no puedan trasladarse a la ciudad de Quito, pueden escribirme al WhatsApp y podemos hacer consultas por videollamada o videoconferencia y así orientarlos en la patología que tengan. A las personas que están en Quito pueden hacer presente. Estamos ubicados en el sector Jipijapa, en la calle Luis Coloma y avenida El Inca, y pueden comunicarse al 09611 26 27 8, como bien lo mencionaste, Ita. Perfecto. Para cerrar, ¿qué recomendaciones les darías a nuestros amigos que nos están siguiendo ya para cerrar este importante conversatorio, mi querido José? Ok, si ven una persona eh, en el suelo posterior a algún accidente de tránsito, yo sé que la buena voluntad de cada persona es hacer el bien y el truco en la vida es no hacer el mal, pero si no eres médico, trata de no tocarlo, trata de no trasladarlo o trata de... ¿Me escuchas? Ahora se activó. Ah, se activó otra vez. Ok. Ok, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto. Si hay alguna persona que tenga algún accidente de tránsito, hacer énfasis en no tocarlo y en esperar una atención médica inmediata o una atención de algún paramédico para realizar un traslado adecuado. Existen personas que se lesionan
solamente con el mal traslado a el centro de salud. Aquellos deportistas, buscar entrenadores que tengan una buena certificación y bueno, aquellas personas que tienen algún tipo de abombamiento, algún tipo de hernia, les recomiendo la ozonoterapia, que la pueden conseguir aquí en mi consultorio, que es un tratamiento invasivo, pero se realiza con todas las normas de asepsia y antisepsia, que es lo más importante, y que lo más importante es que sea traumatólogo, ortopedista o que sea neurocirujano para evitar lesiones o complicaciones posterior al tratamiento. Perfecto. Les repito una vez más el número telefónico. Las personas que han escuchado este programa y desean una cita con el doctor Figueredo pueden comunicarse al 096 11 26 27 8. Quiero agradecerte, mi querido José, por el tiempo que nos has regalado en esta mañana. Muchísimas gracias y ojalá podamos conversar en breve. Gracias, Ítalo, a ti por la invitación y para mí es un gusto estar aquí, de verdad, eres excelente y bueno, estoy agradecido siempre contigo y con la Radio Nuevo Tiempo. Un grande abrazo, que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Que estés bien. Adiós.